Las épocas de crisis, las épocas como lo es la nuestra, en las que se da un retroceso más o menos drástico en las condiciones materiales de vida, un retroceso económico que termina afectando a todos los órdenes de nuestra existencia, tiene una traducción sociológica, política, psicológica. Son épocas en las que evidentemente la cultura se ve muy afectada. Cuanto más grave sea la crisis económica, más grave y más prolongada, mayor será esa crisis cultural y bueno, eso puede llegar incluso a un cierto colapso, ¿no? Quizá la crisis económica y comercial con consecuencias más drásticas de la historia, la más conocida sea la Edad Media. El colapso económico del Imperio Romano, pues lo que produjo fue una drástica involución cultural, una pérdida masiva de información, básicamente, que dio lugar a la Edad Media, que bueno, luego tuvo sus luces, por supuesto, y produjo grandes cosas, pero en un principio los primeros siglos de la Edad Media son unos siglos bastante oscuros en los que la humanidad, bueno, la humanidad europea, quiero decir, los habitantes del viejo continente se las tienen que ver de repente en unas condiciones inmensamente mucho más duras de lo que habían sido en el Imperio Romano, por las rutas de comercio, de suministro, por el retroceso tecnológico que se produjo y demás. Bueno, hombre, no estamos en esas, estamos en una crisis que está infinitamente lejos de algo así, pero estamos en un momento, bueno, en un momento serio de lo que es la historia contemporánea. Llevamos ya más de 10 años de una crisis de la que vemos que no salimos y que empieza a tener unas consecuencias que van más allá de, bueno, pues de lo que es la destrucción de empleo y demás. Está saltando la crisis a otros órdenes de nuestra vida. Lo que ocurre en estos periodos convulsos, y de momento está empezando, pero esto solo va a ir a más, es que se da un retroceso psíquico y sociológico, individual y colectivo, a formas de pensamiento y a formas de vida, incluso a formas de conducta y de relación tribales. El individuo asustado, atemorizado, que ve su futuro con una gran incertidumbre, se refugia en el grupo, y su conducta tiende a adoptar patrones cada vez más básicos. Y esos patrones se retroalimentan en esos grupos y bueno, pues se van creando unas dinámicas, unas olas a largo plazo que, que pueden tener consecuencias extremadamente graves desde el punto de vista de eso que entendemos por la civilización. Eso lo estamos viendo hoy en día. Bueno, o no sé si lo estamos viendo. Yo en general creo que hay mucha ceguera de la gente ante estos problemas y que pese a la lluvia de mierda en la que estamos inmersos, parece que todavía mucha gente tiene un optimismo ingenuo en que a ver cuándo salimos de la crisis, a ver cuándo superamos el bache, a ver cuándo pasamos este impasse. Bueno, creo que cada vez a más gente se le cae la venda de los ojos y ve que lo que viene pues tiene muy mala pinta y que el mundo en general está involucionando bastante hacia unas formas bastante oscurantistas. Hombre, el alzamiento de la extrema derecha en varios continentes ya no es precisamente una buena señal. La involución de las democracias hacia formas cada vez más autoritarias, la restricción de derechos y libertades y demás, bueno, es como para que vayamos fijándonos en lo que pasa, ¿no? Y esto en general pues lo ve mucha gente. O sea, ya digo que es que hay que estar muy ciego para no darse cuenta de esto hoy en día, ¿no? No hace falta un gran análisis filosófico, desde luego, para percatarse de estas cosas. La gente está en la calle cada dos por tres
y arden las redes sociales y en prensa tenemos constantemente reflexiones sobre estos asuntos. Bueno, hay muchos libros que se están publicando. Lo que pasa es que en general cada parte, cada colectivo, cada bloque de intereses tiende a pensar siempre que las conductas irracionales son las de los demás. Es esa actitud tan típica de todos son gilipollas menos yo. O todos son gilipollas menos mi colectivo, menos mi partido, menos mi... En fin, los que compartimos cierta ideología, cierta tendencia o estética o lo que fuera. Y lo que yo personalmente veo con extrema preocupación no es ya que haya un fuerte componente involutivo y tribal levantándose en Europa, en América y bueno, y también en Asia. De África ni hablo porque, bueno, África es un desastre, claro. El problema no es ya, para mí, digo, el problema no es ya ese alzamiento irracional con tintes antidemocráticos, claramente de la derecha. El problema es que veo eso también en la izquierda. Y si se supone que la izquierda es la que tiene que ser el freno, el muro de contención frente al tradicional irracionalismo con tendencias fascistas de la derecha, frente al tribalismo nacionalista y al conservadurismo religioso rayano en lo fanático de la derecha, pues mal vamos, porque la izquierda está demostrando unas actitudes irracionalistas también, un creciente culto de la sinrazón que compite abiertamente con el de la derecha. Eso me parece dramático y es lo que hace que no tenga demasiadas esperanzas en el futuro a corto y a medio plazo, porque bueno, es que si hubiera un lado que representara la razón, ¿no? Si la izquierda fuera lo que ha sido siempre, el segmento ilustrado, internacionalista, universalista, pero no, nada de eso, todo lo contrario. La derecha cultiva unas formas de sinrazón bastante patentes y de las cuales pues hay burla, hay mofa constante, ¿no? Internet es un hervidero de chistes y de memes y de todo, que bueno, digamos que hay que hacer humor de lo que en el fondo a uno le preocupa mucho, ¿no? En la derecha encontramos, bueno, esas extravagancias, ¿no? Esos discursos absolutamente obsoletos, reaccionarios acerca de estos temas, como pueda ser la sexualidad o el aborto, la eutanasia, la investigación con células madre. No es el caso de Europa, pero en América están todos estos tarados terraplanistas, creacionistas, en fin, proliferan cada vez más estas ideologías que parecen de coña, parecen sacadas de uno de estos programas del canal Historia, que son divertidísimos. Yo los veo y me parto el culo, pero porque son 4 frikis diciendo gilipolleces acerca de, en fin, de los grises y este tipo de cosas, ¿no? Pero es que cada vez hay más gente que parece que se cree ese discurso, toda esa conspiranoia derechista, ¿no? Todo ese rollo Área 51 o 54, no me acuerdo. Y este tipo de cosas, ¿no? La ciencia es mentira y en fin, y hay que regresar a modelos de vida pretéritos, un rollo que casi parece de Amish o cuáqueros o algo por el estilo, ¿no?
dentro de poco no me extrañaría que estuviéramos persiguiendo a los científicos como brujos y quemándolos por, por descubrir cosas, ¿no? Por arreglar cosas, por hacer cosas. Bueno, pero es que esto es una vieja cantinela, o sea, esto ya es conocido. El problema es que te encuentras actitudes, no las mismas, pero sí simétricas, análogas, podríamos decir, en otras direcciones, pero de intensidades equivalentes, entre la izquierda, con estos discursos en contra de las farmacéuticas, que pueden tener cierta verosimilitud, pero que al final llevan a hablar en contra de las vacunas. Estos discursos en contra de los transgénicos, porque como la industria bioalimentaria tiene intereses económicos, no sé qué y no sé cuántos, pues entonces hay que recelar de ese tipo de alimentos, que son los que están dando de comer ahora mismo a la mitad de la humanidad, más o menos. En fin, o sea, podemos buscarle los equivalentes histéricos al discurso de la derecha, perfectamente podemos encontrarlo entre la izquierda, ¿no? Es lo que ha traído consigo este periodo de crisis económica y de miedo, confrontación creciente, recorte en servicios sociales que se traduce en una progresiva desconexión entre la ciudadanía y los estados y una desconfianza acerca de todo lo público y de todas las instituciones, y eso incluye pues los estamentos educativos, culturales, científicos y es un desastre, es un absoluto desastre, pero va a más, cada vez va a más y es alimentado además, es alimentado por unos partidos, todos, unos y otros, los de la derecha y los de la izquierda, que como necesitan pescar en nuevos caladeros electorales, pues se suman a estas tendencias y de una forma más implícita o más explícita, más activa o más pasiva, pues fomentan este tipo de actitudes. Creo que se podría describir el momento actual. Me pongo filosófico, vuelvo un poco a lo que es la jerga, ¿no? Tradicional del gremio. Si la filosofía surgió como el paso del mito al logos, estas cosas que se dicen siempre en un sentido escolar, pues esta sería una época, una de esas épocas que regresan cíclicamente, desgraciadamente. Esta sería una época de paso del logos al mito. Esta es una época de retroceso de lo racional, de lo argumentativo, de lo demostrativo, a discursos míticos, a discursos que son explicaciones arbitrarias y fantásticas de los fenómenos, donde cada cual dice lo que le sale de los huevos, porque además porque la descomposición de la democracia trae siempre esto consigo. Y es una actitud pseudodemocrática, falsa, errónea, nociva, esta actitud por la cual todo es democrático, y eso incluye la verdad, que ahora es el resultado de un consenso colectivo. Rotos todos los consensos colectivos, la verdad no existe, y cada cual puede opinar lo que le salga de los huevos, y esas opiniones van a misa. Esas opiniones valen tanto como las de cualquiera. ¿Quién dice lo que es verdad y lo que no? ¿Quién es el antidemócrata que se arroga el derecho a decidir qué es verdadero? Y da igual que le intentes explicar a esta gente que la ciencia no es una ideología más, no es un constructo del poder para manipular las mentes, no es la opinión del científico.
¿no? Que la ciencia demuestra lo que dice, que está archidemostrado. No, da igual, da igual. Quien ha entrado en esta espiral de la sinrazón, pues no hará más que aplicar sus sesgos de confirmación a cualquier discusión en relación a esto y llegará siempre a la conclusión de que bueno, le están intentando engañar, determinados intereses políticos y demás, y que, bueno, en fin, que sí, que tú opinas lo que dice la ciencia y yo opino otra cosa y tu opinión vale tanto como la mía, ¿no? Y esa es la forma del mito contemporáneo, ¿no? El discurso en el que vale todo y todo está al mismo nivel argumentativo, ¿eh? Eh, una creencia en la mentira que uno ha escogido voluntariamente, una mentira que refuerza una determinada visión del mundo que uno quiere tener porque le resulta consoladora, por lo que fuera, digamos, lo estético se impone, cómo me gustaría a mí que fueran las cosas está por encima de todo principio de realidad. Y son unas mentiras, además, unos discursos que refuerzan lazos grupales. Esos grupos tribales en los que cada vez nos vamos enrocando más, necesitan un determinado discurso, una determinada narrativa para vertebrarse, y cada cual escoge la mentira que mejor vertebra su colectivo, que mejor lo refuerza en sus convicciones falsas, claro, que más fuerza moral le otorga frente a los demás, que son enemigos. Y así nos va, ¿no? Esto es lo que está descomponiendo poco a poco la sociedad, en distintos bandos, en distintos ejes, según esas narrativas, ¿no? Aquí en España, pues bueno, pues tenemos la izquierda y la derecha, tenemos el constitucionalismo contra el independentismo, tenemos el laicismo contra un regreso al conservadurismo religioso, ¿no? Etcétera, etcétera. Son distintos ejes. Y no siempre quien está en un eje está necesariamente en los que se le suponen afines. Que luego hay extraños cruces, ¿no? Extrañas mezcolanzas de discursos y de narraciones, ¿no? A cuál más caótico y más absurdo. En fin, todo esto es un fenómeno sociopolítico global, a gran escala. No afecta ya a una determinada región del mundo, sino al mundo entero. Seguramente algunas regiones más que a otras. Seguramente en el mundo desarrollado ahora mismo más que en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque el mundo desarrollado es el que está mejor, por supuesto, y va a seguir estando mejor durante bastante tiempo, pero es el que más está perdiendo. Mientras otros ganan. Otros que están peor, pero que lentamente van mejorando, mientras que aquí rápidamente vamos empeorando, y es esa sensación de que todo empeora lo que conduce a este fracaso colectivo. Es la sensación de zozobra, de ir en un barco que naufraga poco a poco, lo que hace que la gente empiece a rezar a sus nuevos dioses, sean estos cuales sean, ¿no? Se habla hoy en día mucho de la posverdad y de las fake news y del papel que está teniendo en toda la manipulación informativa, toda la contrainformación, las redes sociales, ¿no? Y los bots rusos, todo esto, ¿no? Son aspectos puntuales de lo mismo. Yo creo que la gran diferencia está en que manipulación informativa, desinformación, mentiras, todo esto lo ha habido siempre. El siglo XX desde luego no ha sido pobre en estas cuestiones, pero hoy en día lo que hay es quizá ¿cómo decirlo? No es que la gente esté engañada, en el sentido de que no sabe que es verdad, sino que la gente sencillamente sabe que la mentira es mentira, pero la prefiere.
Cada cual compra su mentira en el mercado de las narraciones y ya está. O sea, hay un cinismo absoluto en este sentido, ¿eh? No es aquello de Marx de no lo saben pero lo hacen. No, es más bien lo saben y sin embargo lo hacen y les da igual todo. Y esto además está muy alimentado por los, entre comillas, agentes culturales. Esto está muy alimentado por la academia, está muy alimentado por eso a lo que llamamos la cultura en general, que es una palabra que a mí cada vez me repatea más. Creo que es una de las grandes imposturas de nuestro tiempo, eso de la cultura, ¿no? Todos estos que dicen nosotros, la cultura, es decir, agentes de la industria del ocio, del entretenimiento y de la comunicación y también de la academia, también catedráticos universitarios incluso, que no son más que vendedores de mierda, puros vendedores de mierda, agentes político-económicos que pertenecen a un bando, pertenecen a un determinado bloque, a una determinada ofensiva formada por uno o más partidos políticos, grandes medios de comunicación y empresas que venden un discurso, igual que venden otras cosas, igual que venden ropa o coches o teléfonos móviles, venden narrativa. Y estos que dicen que son la cultura en general son un cáncer intelectual y no son más que productores de ese veneno. En fin, y lo que estoy diciendo, en realidad, si es que todo el mundo yo creo que más o menos está de acuerdo, o sea, que la sociedad es un caldo de cultivo de mentiras y de contaminación informativa y que si todo el mundo asiente con la cabeza y dice es verdad, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que todo el mundo está muy empeñado en que eso es lo que le pasa a los demás, en que lo que decía antes, ¿no? Todos son gilipollas o todos son unos mentirosos o todos son unos cínicos, menos yo. Y lo cierto es que a estas alturas habría que empezar a reconocer bueno, que gilipollas y cínicos y mentirosos somos todos, que no se salva nadie, que aquí cada cual no hace más que propagar su propio discurso falso que solo con muy mala fe podemos negar que es falso, y que está muy bien reconocer las manipulaciones ajenas, pero que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer las propias. No me quiero extender ya mucho más y no sería tema para este audio, pero bueno, yo mismo tendría que reconocer que muchas cosas que he sostenido en los últimos años, bueno, ahora miro atrás y con cierta vergüenza me doy cuenta también de las mentiras de las que he sido cómplice. Y me estoy dando cuenta ahora de hasta qué punto he podido ser consciente de ello en un momento dado. En fin, aquí cada cual, ¿no? Cada loco con su tema, cada cual con su discurso, pero miente todo el mundo. No todo el mundo miente a la vez sobre lo mismo, pero básicamente el tejido discursivo, el pegamento que mantiene unida la sociedad es una gigantesca mentira y bueno, y la cuestión es que no sé si es mejor, no sé si sería mejor que la gente reparara en ello, que de verdad hubiera una toma de conciencia, ¿no? Y un reconocimiento colectivo de que eso es así, porque me parece a mí que el día en que afrontáramos todos nuestras mentiras, esto se vendría abajo definitivamente. Pero bueno, la farsa tiene que continuar. Seguimos dándole vueltas a estos temas otro día, ¿no? Chao.